les voy a hablar acerca de lo que es la medicina tradicional, ¿verdad? El caso de Samayac. Em, la terminología para que las personas puedan entender muchas cosas cuando van a las regiones se encuentran y luego empiezan las preguntas, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Entonces aquí podemos empezar hablando un poco de historia. El historiador Mircea Eliade en 1960 separa el término chamán, que yo sé que lo han escuchado, de otros actores de la medicina tradicional en un apartado folclórico. En aquellas épocas todavía usábamos la palabra hasta folclórico, hoy en día ya no se usa, puesto que es generalmente aceptado que tanto para curanderos, sacerdotes, eh, todos los actores propiamente de lo que es medicina tradicional se les llame chamanes. Esta es una gran diferenciación entre otras regiones de América. El ejemplo de Guatemala es uno de los más interesantes porque nosotros contamos con diversos médicos dentro de la medicina tradicional y cada uno tiene nombre propio específica. Tenemos las comadronas, curanderos, los hueseros, sacerdotes mayas, pero en otras partes del mundo a todo este grupo de personas se les conoce como chamanes. Cuando fuimos organizados entre regiones y entre culturas, poco a poco hemos ido adoptando terminologías que no son originarias de Guatemala. En este caso, el término chamán es uno con el que nos encontramos en Samayac. Cuando las personas o uno va a buscar la información o simplemente a buscar los servicios, ustedes podrían encontrarse mucho con esta persona es un chamán, aquella persona es un chamán, pero no necesariamente es por el no aplicable, es porque esa persona ya lo identifica como propio. Pero es bueno saber el término. Por lo tanto, el término viene de Siberia y Asia Central, perdón. Como les decía, la generalización de la palabra se debe a la similitud de las culturas en el mundo, porque siempre se establece una constante dentro de lo que es medicina tradicional. La similitud, ¿cuál es? Cuando hay médicos tradicionales, se les llama chamanes. Y en todo el mundo hay médicos tradicionales, pero en América sí los tenemos diferenciados. Más adelante, de lo que vamos a estar hablando es acerca de las imágenes esotéricas que están en Samayac. Una de las imágenes que más llama la atención es la Santa Muerte o San Pascualito. Pero, ¿de dónde viene esta imagen? ¿Cuál es la línea histórica o la sucesión? ¿Hasta dónde podemos rastrear todo esto? Viene hasta Chiapas. El historiador y antropólogo, de la misma manera, Carlos Navarrete, en 1982, encontró documentos de finales del siglo XVI, donde precisamente se mencionan indicios de dinámicas participativas como las que tenemos el día de hoy. Sacrificios, ofrendas, ceremonias con tabaco, con comida, con alcohol, periodos prolongados, finalidades similares a las que más adelante veremos, que es formular peticiones, en otras es transgresiones, pero siempre es para pedir un favor o una recompensa. Por lo tanto, ¿por qué Samayac? La pregunta, ¿por qué Samayac? ¿Por qué no Petén? ¿Por qué no Amatitlán? Es la ubicación geográfica. En el año de 1800, entre los sutujiles y los cachiqueles, y entre otras, accedieron a Samayac por distintas regiones. La ubicación geográfica de Samayac es un punto de convergencia de varios caminos. Camina al Joyú, Chocolaj, Abaj, Tacalic, Chubasté, Estaquilá, San Francisco el Alto, San Pablo Jocopilas, con dirección a Santo Tomás la Unión. Hay un camino adyacente para San Antonio Suchitepeques. Está un camino de terracería, creo yo que todavía está de terracería, San Bernardino. Todos estos caminos sirvieron antiguamente para llegar a Samayac. Cuando se entrevistaron a las personas en Samayac, una de las personas de la iglesia comentó lo que a continuación ustedes pueden leer, que el libro de partidas de nacimiento de la iglesia de Samayac
data desde 1800. Entonces aquí es donde empezamos a formular conjeturas o a llegar a conclusiones. Esto es dinámica poblacional. Ya de por sí existía varios caminos de acceso. Samayac, una ubicación geográfica de paso con varias entradas. El primer libro de partidas de nacimiento. Muchas personas de otras regiones llegaban a asentar sus partidas ahí, pero muchas no regresaban, se quedaban. Esto fue lo que empezó a alimentar la cultura médica espiritual que ahí empezó a nacer. Eso es desde 1800. Es por eso que de medicina espiritual, a diferencia de otras regiones de Guatemala. Esto ya lo empieza a separar dentro de lo que es la riqueza cultural de nuestro país. Espiritual. Creencias religiosas ancestrales provenientes de décadas de oralidad, patrimonio de los antepasados. Décadas de oralidad, ¿por qué? Porque por medio de la palabra es que todo se transmite, conocimiento, sabiduría, enseñanzas, y todo esto es por medio de dinámicas de patrones familiares. Las familias, las tradiciones culturales, todo es por medio de la oralidad. Por lo tanto, estas prácticas poseen inclinaciones en un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Son elementos de ciertas religiones o varias religiones que están inmersos dentro de una dinámica y todas conviven en paz y en armonía, lo que se verá más adelante, que podemos ver elementos católicos con elementos esotéricos sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo esto busca una sanación de aflicciones físicas, emocionales, espirituales y mentales que empiezan a orientar a las personas a una conducta. Por lo tanto, como hay sanación y también hay enfermedad, esto es parte de lo que es medicina popular y medicina tradicional. Entonces, estos conceptos entran de lo que es, dentro de lo que es la investigación de medicina tradicional y por eso es que también debe de ser estudiado. Ahora bien, ¿qué enfermedades son las que vamos a encontrar en Samayac? A diferencia de otros lugares, por supuesto, vamos a encontrar todas las enfermedades físicas como cualquier otra región, pero aquí viene lo interesante. Tienen su propia terminología. En Samayac es común el término abuceseada. Este es el término cuando lo diagnostican a uno, que uno está enfermo del espíritu. Usted ha sido abuceseado, abuceseada. Significa que usted está lastimado por medio de un espíritu postrado dentro de usted. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es donde ya empiezan los médicos tradicionales, que vamos a ver más adelante también, pero en este caso yo los llamo mediadores. Podría usar los términos que dieron en su momento, pero creo por no tener conflicto, que a veces las personas se molestan con las terminologías, entonces un término neutral sería un mediador espiritual, pero es el que debe realizar un trabajo de liberar por medio de una comunicación psíquica, proveyendo de alivio a la persona que está saturada o envuelta, supuestamente dentro de un espíritu, ¿verdad? ¿Qué es esto? La desde el punto de vista de los intermediarios espirituales, postración de un espíritu ajeno a un cuerpo de una persona y las complicaciones consecuentes que éste trae. ¿Cuáles son las manifestaciones de enfermedades? Esas son enfermedades. Por lo tanto, si encontramos en Samayac personas con depresión, cansancio, dolor de cabeza, vómitos, poco apetito, somnolencia y entre otros, lo más probable es que lo diagnostiquen como abuceseado. Estas son las particularidades de los diagnósticos de Samayac. ¿Qué otros existen? Están las enfermedades deseadas, las enfermedades puestas y el embarazo. Todas guardan una similitud y una correlación. Cuando
utiliza el pico, plata, incienso, candelas de 9 colores. Estos son elementos. Pero se debe de entender que una enfermedad deseada o enviada, aquí es donde empieza ya la dinámica tradicional y popular de una comunidad. Es que se la enviaron a una persona para hechizar, para complicar, porque lo que se busca es transgredir no solo la salud, sino el círculo familiar y, si se pudiera, también el círculo económico y laboral. Estas son las características complejas de las enfermedades a nivel mental y espiritual que se viven en Samayac. Esto que vamos a ver a continuación es provisto por los mismos intermediarios espirituales. Las creencias sobre enfermedades supuestas son actividades esotéricas negativos, la mayor parte de las cuales corresponden a los difuntos. ¿Por qué a los difuntos? Porque son parte de lo que ellos llaman 71 espíritus. 71 espíritus que son necesarios para poder enfermar a una persona. ¿Y qué tipo de imágenes son las que ellos utilizan? Que les mencionaba yo al principio, son las siguientes. Está el rey Ajitz, que es el rey curandero, San Pascualito, que es el protector o el que se le hacen las consultas. También es el que se utiliza para indicar y rechazar maleficios o enfermedades. El que es el amigo, el que da protección y curación a las personas. Y está, por supuesto, la Santa Muerte, que es para hacer consultas, hechicería, clarividencia y magia negra o magia blanca. Por lo tanto, ya entramos a los nombramientos. Brujos, sacerdotes, mayas, chamanes. Todos médicos espirituales, al final. Todos intermediarios. Pero va a depender de cómo ellos se autodenominen. ¿Quiénes son ellos? Si alguien ha sabido de otros médicos tradicionales o ha sabido de comadronas, curanderos, podrá darse cuenta que hay una constante en lo que le llamamos pensamiento mágico. Es uno de los elementos o refuerzos positivos que es lo que hace a estas personas líderes comunitarios y personas de admirar dentro de un grupo social. Son personas escogidas mediante sueños, enfermedades y alucinaciones. Todo médico tradicional, no solo un médico espiritual, debe pasar a aceptar su don. Muchos de ellos son enfermedades desde pequeños, accidentes, incluso experiencias cercanas a la muerte. Y estas son las pruebas dentro de la creencia que deben de pasar para poder conectarse y poder sanar a las personas. Esto sí es creencia a nivel de todos los médicos tradicionales y todas las comunidades. Hablando un poco de lo que es medicina tradicional en general, esto es uno de los elementos de los cuales las personas en comunidad prefieren medicina tradicional a una medicina contemporánea. Al momento de hablar, porque hay una preferencia por una comadrona, por un médico espiritual versus un médico actual o occidental, por así. Es porque dicen que un médico occidental, por muy bueno que sea, sigue siendo un médico aprendido, instruido, pero no se puede comparar con un médico escogido por Dios. Por lo tanto, vemos que la fe y la religión mantienen una relevancia en la orientación de la conducta de las personas, hablando un poco de fe y psicología al mismo tiempo. Empezamos a ver entonces más elementos, creencias y simbolismos. Ustedes me han escuchado hablar acerca de lo que es pensamiento mágico, pero ¿qué es un pensamiento mágico? Es una creencia, es un sentimiento de manifestaciones. En este caso es hacia la Santa Muerte y otras imágenes. Como pueden ver en la foto, existen varias imágenes. Está San Simón, está el duende, está el rey Ajitz. De que todas las enfermedades son heredadas opuestas, son desencadenadas, son manifestaciones negativas en la salud de una persona. Se vive una dualidad, vida y muerte, de enfermedad, salud, desprecio o favor divino. Pero todo esto, si no se cree, no se siente, entonces no se puede vivir, por lo tanto no se puede manifestar. Ahí donde está la clave de la enfermedad y de la salud, lo que se llama sugestión. Como es frecuente, toda enfermedad
es enviada o expuesta. Esta es la creencia. Aquí vamos a la psicología. Esta es la creencia. Por lo tanto, si yo he cometido una transgresión, por lo tanto yo debo de enfermarme o alguien me va a enfermar. Y es por eso que necesito de magia blanca o debo de recurrir a magia negra para enfermar. Y esta es la creencia que se maneja dentro de esta región. Aquí tenemos algunos elementos que siempre van a estar presentes en las ceremonias, que van a ser refuerzos positivos de las creencias, que van a maximizar el efecto de los rituales para que las personas se sanen. Por ejemplo, tenemos miel, azúcar, las procedencias, la utilidad, que es para endulzar lo ofrecido, su significado es un obsequio. Tenemos el copal, que es generosidad, el estoraque, que es agradar a la entidad. Tenemos el palito, que es la superación. Tenemos la mirra, que significa sabiduría. Copal de bola, recordar o conmemorar. El guacalito, que es la abundancia, al igual que el copal blanco. Las candelas, que ya son elementos católicos y tienen diferentes denominaciones dependiendo del color. Tenemos el alcohol, que es para agradar, por supuesto. Y las velas de colores, como les mencionaba, que entre ellas está la protección, la salud, la economía y el bienestar. Lo que muchas personas preguntan, ¿qué es lo que más curiosidad les da? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Cuáles son las creencias en cuanto a repeler? Pues aquí las tienen. Son sencillas. La sal, porque repele, porque viene del mar. Un plato con sal y limón, pues, con sal adentro, o 3 limones en un plato blanco, debajo de la cama, por 3 días, ayuda a repeler todas las energías negativas. El plato luego debe de ser tomado con una bolsa negra, tratar de evitar el que esté ahí y solo desecharlo y hacer una pequeña oración al caminar y lanzarlo hacia atrás para que todo quede a las espaldas de las personas, por así decirlo. Fumar el puro para sanar o saturar a una persona. Sé que más de alguno, perdón, del público ha escuchado, te están fumando el puro. Anda a fumarles el puro. El puro tiene diferentes significados y creencias dependiendo de cómo se haga. Si el puro se fuma con un hilo rojo, por ejemplo, es para el amor, es para amarrar al hombre. El humo tiene un simbolismo de que nuble la visión del hombre, que no pueda ver a otra mujer. Y el hilo va a simbolizar compromiso, que no se rompa. Por el contrario, si no se usa un hilo rojo, si solo se fuma el puro, entonces el humo simboliza que se pierda su visión, que pierda orientación. Por lo tanto, va a tener problemas en el trabajo, en la familia, en la salud. Poco curioso cómo va todo, pero siempre es encaminado a la salud. Luego tenemos cuchillos o tijeras, siempre en cruz, que deben de estar en las esquinas de la casa o debajo de la cama para repeler o cortar energías. Las oraciones con el huevo o pasarse el huevo, como yo sé que más de alguno lo ha escuchado también. Y creo que todos lo hemos tenido en algún momento en la casa de algún familiar, si no es que en la propia, dejar un vaso con agua en una mesa y que dependiendo de la cantidad de burbujas podemos contar las bendiciones. En Samayac es diferente la creencia. Entre más burbujas, es más alta la carga energética de maldiciones que se maneja. Y si no hay burbujas, significa que no hay energías negativas. Todo está neutral. Aquí tenemos otro tipo de elementos y simbolismos que también se pueden ver dentro de las ceremonias. Por ejemplo, el puro dentro de una ceremonia es un ventilador de problemas, es limpieza y es aromatizante. La inhalación permite una concepción más íntima entre la persona que solicita el favor y las imágenes tradicionales populares. Esto es hablando entre el que está fumando el puro hacia la imagen, una comunicación entre los dos. Protección y salud, por supuesto. El puro con lana, como les mencionaba, es el romance entre hombre y mujer. Luego tenemos el puro y alcohol. Tomando alcohol
y desinhibe los problemas, ayuda con las oraciones a expulsar los males, ¿verdad? El alcohol se utiliza como un depurador físico y el humo del puro como un limpiador de auras energéticas. Entonces aquí podemos usar un poco de lógica, ¿verdad? Una persona que toma mucho alcohol en una ceremonia, lo más probable es que tenga una diarrea los próximos días, pero esto se va a tomar como una limpieza física. Esta va a ser la creencia. Pero si lo podemos ver desde otro punto de vista, esto es una consecuencia de tanto alcohol. Entonces va a depender de cómo querramos abordar el tema. Está la que creo que también todos han escuchado, el puro, el alcohol y los 7 montes. Este es un ritual de limpieza, tanto físico como energético, para eliminar los problemas que aquejan a las personas. Por medio de la compatibilidad de la naturaleza, los montes junto con el alcohol y el puro, se formula una potente carga energética que esto es lo que va a hacer es que va a limpiar totalmente el cuerpo de las personas y cualquier saturación o embarazo por espíritu que tenga va a ser liberado, ¿verdad? Y una persona que es más orientada al catolicismo va a utilizar las velas o las veladoras, que en este caso serían las velas de colores, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, están las de bienestar, salud, protección, dinero. Todo esto es parte de lo que se llama en psicología refuerzos positivos. Como ustedes pueden ver en las fotos, los altares son cuartos o el mejor cuarto que se tiene dentro de los hogares de las personas que son intermediarios espirituales, lo mejor adornados posibles. Las flores deben de ser lo más frescas, de preferencia si todos los días son cambiadas. El alcohol no puede faltar. En la fotografía de abajo pueden ver fotografías de personas de Estados Unidos para que las imágenes puedan ver a las personas que físicamente no pueden estar ante ellos, pero es para que las puedan reconocer y las puedan buscar. Un testimonio de una persona dice así: los elementos que se ven como adornos ayudan a quitarle las enfermedades a las personas. Flores es más potente el efecto. El licor es para San Simón, San Pascualito, y se le ponen sus litros y sus octavos. Las fotos son para San Pascualito, puede identificar y proteger a las personas. Entonces, que de la misma manera se puede hacer referencia a algunas de las dinámicas participativas que pueden ser observadas maya o esotérica. ¿Por qué maya y esotérica? Porque hay similitud de elementos, la naturaleza, el uso de alcohol, un espacio destinado para una acción específica, las veces con las que o la consistencia con la que una persona se debe de arrojar, las normas religiosas. Todo esto es una simbología de fe que hace a nivel psicológico que un individuo empiece a sugestionarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando te hablamos de psicología y sugestión dentro de una medicina espiritual? Tenemos como resultado a una persona que se sana. Al momento de hablar de una psicología presente, como es la psique individual o colectiva, se deben de considerar elementos que corresponden tanto a inconsciente y sugestión del individuo, a quien dan una ilusión que puede ser tomada y de forma autónoma, que ayuda al cuerpo a restaurar un balance o un estado anterior de salud. ¿Esto qué significa? Si una persona llega estresada, cansada, enferma a un ritual y después de pasar horas orando, tomando, fumando, cuando salga viéndolo popularmente desestresado, su cuerpo es más probable que regrese después de un periodo de descanso a una etapa anterior de salud, por lo tanto va a estar recuperada. Pero en su mente, por medio de la sugestión, la imagen fue la que le dio la salud. Esto es a nivel psicológico. Perdón. Y a nivel grupal, este testimonio, junto con el de otra persona, con el de otra persona, con el de otra persona, hacen un refuerzo comunitario.
y esto se vuelve una bola de nieve, lo que lo vuelve una pervivencia. Por lo tanto, en una ceremonia, cuando efectuada por una persona indicada que está totalmente equilibrada mentalmente, espiritualmente, entonces se siente, hay una sensación de una magia, un clima extraño, un clima cómodo, una experiencia que no es, aquí está pasando algo, esto es inexplicable, perdón, aquí hay sensaciones. Entonces, esto sumémosle al puro, sumémosle al alcohol, sumémosle el aroma de las flores, sumémosle el aroma de los inciensos. Todos estos elementos es lo que forma parte de lo que es la psicología comunitaria. Permítame, creo que me están dando una pregunta. Por lo tanto, entonces se comprende que la psicología juega un papel importante al momento de realizar estas ceremonias, ya que está orientada a la sugestión. Dentro de este concepto es una dinámica, entre comillas, porque está provista por aspectos ritualísticos que movilizan emociones e idealizaciones relacionadas con la transferencia positiva. Automáticamente la mente asocia un estado de euforia o felicidad. Esto motiva al cuerpo a y placer, lo que al momento de participar en un ritual con fines personales maximiza un estado positivo. Las personas al final salen sintiéndose mejor. Esto automáticamente recupera el bienestar del cuerpo y la salud. El estado alcanzado durante una ceremonia se ve reforzado al evaluar el estado de salud de un individuo recuperado. Yo me recuperé, veo que alguien más se recuperó, entonces nos estamos recuperando. Y se observa que esto empieza a volverse una tradición popular cuando desde pequeño, en patrones de educación familiar, esto es lo que a mí me enseña. Y de esta manera existe lo que le llamamos la pervivencia tradicional. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, los rituales. Del lado izquierdo, en la fotografía del lado derecho, tenemos a la Santa Muerte. Como pueden ver ustedes, la dedicación de la ornamentación. Si ustedes pueden ver las candelas con la imagen de Jesucristo, todo es una armonía con elementos tanto católicos como esotéricos. En esta otra está San Simón y en esta otra está Jesús crucificado. Sin embargo, en el piso está la Santa Muerte. Esta es negra del cementerio, donde se realizan la mayoría de rituales de magia negra o donde se fuma el puro, ¿verdad? Esta es una imagen a la Santa Muerte.